¿por qué no agregamos a los profesionales y técnicos de salud? Y les pongo algunos ejemplos: radiólogos, técnicos de laboratorios, laboratoristas, paramédicos, técnicos dentales. ¿Por qué al ponerlo en el texto constitucional, pues los estamos dejando fuera? Y aquí yo lo que pediría… Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Y también, si a inflación nos vamos, qué pena que no esté aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque era una respuesta a los dos. Los dos mintieron a este respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Le terminan poniendo periodicazo en la bocota a Meco Cortés, este impresentable personaje que ya ven aquí levanta la mano, pero no esperaba que la senadora del pueblo, Andrea Chávez, con esta mirada, pues saliera a ponerlo en su lugar a este mentiroso, porque no van a creer todo lo que dijo aquí en esta comisión. Ya saben que estos nunca hicieron nada por su gobierno, eran unos parásitos y no han hecho nada ni por su partido, pero eso sí quieren llegar a opinar, a mandar, a exigir y a ordenar, cosa que pues los senadores del pueblo de la Cuarta Transformación pues salen a callarlos, a humillarlos, a exhibirlos y a darles su buen merecido a estos nefastos personajes. Amigos, vamos a escuchar aquí lo que dijo Marco Cortés y posteriormente cómo salió Andrea Chávez, esta joven senadora, a taparle la bocota habladora que tiene. Vamos a escuchar, amigos. Usted. Con mucho gusto. A ver, dicho eso, por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor de esta loable iniciativa que da sustento a la reforma constitucional, a la reforma legal de la Ley Federal del Trabajo. Claro que estamos de acuerdo en que se garantice que siempre el incremento de salario esté por arriba de la inflación. Pero lo que nosotros pediríamos es que esto realmente se haga funcional, que al final de cuentas la gente sí pueda tener más en su bolsa para gastar y le alcance. Y voy a poner 3 ejemplos solamente para poder decir por qué a la gente no le alcanza a pesar del incremento en el salario y terminó en efectos reales peor que como estaba. Porque lo digo con todo respeto en este buen ánimo que se está dando en esta comisión, pues el régimen morenista te da con una mano pero te quita con la otra. Y pongo ejemplo. El primero es la inflación. En los últimos años hemos vivido de las peores inflaciones. A la gente no le alcanzaba. Y la inflación es el peor impuesto. A la gente finalmente no le alcanzaba para lo necesario. Pero ustedes pueden decir, ok, con esto se está resolviendo porque estamos poniendo que debe ser por arriba de la inflación. Y podría yo decir que estoy de acuerdo. Pero no en los segundos puntos que voy a atacar y tercero, y es la salud pública. A las familias mexicanas no les alcanza porque hoy tienen que pagar su salud, sus medicamentos, porque quitaron el seguro popular. Porque cuando las familias se enferman, lo poco que ganan se lo tienen que gastar en medicamentos, en atención, porque el servicio de salud está peor que nunca y demasiado lejos de Dinamarca. Y la tercera, porque la gente tiene que gastarse lo poco que gana en su seguridad. Y me refiero en su seguridad patrimonial. De lo poco o mucho que tengan, en pagar al velador, en pagar el poner cierta herradura, cierta protección o alarma en su casa. Claro que se gastan el ingreso familiar
por la falta de que el Estado mexicano garantice la seguridad, y hasta en el transporte. Porque cuántas veces no hemos escuchado que muchas personas que trabajan, particularmente quienes trabajan ya horarios nocturnos en cualquiera de los sectores, pues no se pueden mover en un transporte público por la grave inseguridad que hay y tienen que pagar un transporte particular. Como en Guanajuato. Y por ello es que entonces el recurso no alcanza. Y tenemos que pasar a la literalidad del texto que hoy se pone en la Constitución, a que realmente sí le alcance a la gente, que sea efectivo. Porque por esas tres razones no lo es, no lo ha sido. Primera, la grave inflación. Segundo, que quitaron el seguro popular y hoy las familias tienen que comprar sus medicamentos. Tercero, por la inseguridad creciente, donde las familias tienen que pagar por su seguridad patrimonial y personal. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor, pero yo quisiera plantear a esta comisión tres modificaciones. La primera, ¿por qué solamente estamos pidiendo garantizar el salario promedio registrado en el IMSS a los docentes de tiempo completo? ¿Por qué solo a los de tiempo completo y no a todos los docentes? ¿Que esto no hace inequitativo el trato? De por sí, uno ya es de tiempo completo, tiene esa ventaja o privilegio. ¿No será que tendremos que apoyar por igual a todos los docentes del país? Dos, que en la reforma la referencia no sea la inflación estimada, porque puedo estimar mal y por lo tanto entonces le vamos a dar un ingreso menor a lo real, que sea la inflación observada, la que ocurrió y que se aplique para el año inmediato posterior. Porque si nos vamos a lo estimado puede ser que haya errores, por decirlo de forma técnica. Y por último, ¿por qué no agregamos a los profesionales y técnicos de salud? Y les pongo algunos ejemplos: radiólogos, técnicos de laboratorios, laboratoristas. Paramédicos, técnicos dentales. ¿Por qué al ponerlo en el texto constitucional, pues los estamos dejando fuera? Y aquí yo lo que pediría, sabiendo que vamos a votar a favor, por supuesto, de esta loable reforma, que lo hagamos de forma más adecuada, más íntegra, más completa, y que pudiéramos integrar al menos estos tres puntos que aquí he presentado y que además busquemos que sí termine siendo algo efectivo este incremento en el salario cuando el Estado mexicano cumpla con las responsabilidades que tiene, particularmente en materia de salud y seguridad. Compañeras y amigos senadoras, ¿es cuanto? Muchas gracias, presidente. Pues bueno, amigos, ya escucharon que muy gallito exige, truena los dedos, quiere que se haga lo que él dice. Está pendejo, la verdad, perdón por decirlo así, pero no hay otras palabras para describir las actitudes de este nefasto personaje. Ahora sí vamos a escuchar a la senadora del pueblo, Andrea Chávez, esta joven y bella e inteligente senadora que salió a poner en su lugar a este farsante hipócrita. Ahí les va, amigos. Murat Hinojosa. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez. ¿Cuál es el tiempo, perdón? ¿Cuál es el tiempo? Disculpas, son 5 minutos por participación. Gracias. Gracias, senadora. Muy buenas tardes, tengan todos y todos. Saludo con mucho gusto a quienes integran las comisiones de puntos constitucionales, de estudios legislativos, al equipo de asesores que nos acompaña, como siempre, al equipo de camarógrafos del canal del Congreso, a quienes nos están viendo a través de redes sociales y al pueblo de México en general.
Felicito con mucho agrado la presidencia de nuestro compañero senador Óscar Cantón Cetina de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero también de nuestro compañero Enrique Insunza en la Comisión de Estudios Legislativos. Enhorabuena a los dos. Fíjense que yo no iba a participar, me iba a reservar para la tribuna del Pleno, pero escuché aquí, me parece, porque los conocemos, de mala fe, con voluntad, mucha desinformación, muchas mentiras que están enclavadas en una estrategia conjunta de infodemia y fake news que lleva a cabo la oposición a nivel nacional. Empiezo diciéndoles que el gobierno federal que encabezó Andrés Manuel López Obrador alcanzó récords históricos en formalidad laboral, incluyendo a las mujeres trabajadoras del hogar, récord histórico en generación de empleos. De hecho, tenemos la tasa de desempleo más baja después solamente de Japón a nivel mundial, y eso a pesar de que atravesamos una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha vivido el mundo en las últimas décadas. Me refiero a la pandemia provocada por el virus COVID-19, y además existe una reforma muy reciente para que la clase trabajadora se pueda jubilar con el 100% de su salario, pensiones dignas. Miren, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó en 2018 a la presidencia, heredó el salario mínimo en 88.36 pesos. Ahora alcanza el salario mínimo al interior de la República los 249 pesos y en la zona de la franja frontera norte los 375 pesos. El salario mínimo ha aumentado en un 110% en términos reales. Estamos hablando de poder adquisitivo. Y es cierto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha establecido que en los últimos 6 años se ha incrementado el salario mínimo mucho más de lo que en los 36 años anteriores a la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y si a comparaciones vamos, comparemos. Miren, con Fox no solamente no hubo crecimiento en poder adquisitivo, sino que hubo una disminución del menos 5.85% del salario mínimo en términos reales. Con Calderón y Peña Nieto el aumento fue marginal, con Calderón del 6.19% y con Peña Nieto del 11.95%. Repito, con Andrés Manuel López Obrador del 110.18%. En 1980 ostentaba México el tercer salario mínimo más alto de América Latina y en 2010 llegamos al antepenúltimo lugar. Imagínense nada más. En el ranking mundial, en la misma fecha pasamos del país número 26 al país número 80. De 1976 a 2016, el salario mínimo perdió el 70% de su poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Y también, si a inflación nos vamos, qué pena que no esté aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque era una respuesta a los dos. Los dos mintieron a este respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo. En cuanto a inflación acumulada, déjenme les digo, con Carlos Salinas de Gortari, la inflación acumulada alcanzó el 137%. Con Ernesto Zedillo, su vocero ahora favorito, el 222.4%. Con AMLO, la inflación acumulada, a pesar, insisto, de la pandemia, de la guerra terrible que están viviendo en Ucrania, con AMLO la inflación acumulada fue del 32%. Así, ¿de qué están hablando? Y para cerrar, sin deuda pública, como sí lo hicieron sus anteriores sexenios,
quiero decirles rápidamente que lo que antes era la falacia del periodo neoliberal acerca de que con el incremento del salario mínimo incrementaría también la inflación, ahora es el tema del nearshoring. Y yo les quiero decir una cosa, yo confío plenamente en el talento de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para poder capitalizar la relocalización de empresas en nuestro país, no vendiendo que tenemos una mano de obra barata, sino todo lo contrario. Y sumándome a lo de la caña de pescar, les digo una cosa, decían mucho, no les des el pescado. Le rogaría poder concluir. Decían los opositores, no les des el pescado, enséñales a pescar, pero ellos no se dan cuenta que los de la oposición tenían secuestrada la caña de pescar. Con eso cierro. Muchas gracias. Gracias, senadora. Sí, es cierto, amigos, porque con eso les cerró completamente la boca que tienen estos personajes solo para repetir tarugadas que les envían de la Embajada de Estados Unidos o de otros países, del Congreso Europeo, de todos estos lados que no son México, les ordenan a la derecha. Y lo dijo muy bien, muy bien Andrea Chávez, porque estos se la pasan diciendo que no hay que regalarles el dinero a las personas, que no hay que darles pensión, que no hay que, pues ahora sí que darles a diestra y siniestra dinero. Pero pues estos personajes habían abandonado absolutamente todo. ¿Cómo no van a empezar a preocuparse por las personas, estos legisladores, cuando estos los abandonaron pésimo? O sea, el sur estaba olvidado completamente y ahora hay mucha infraestructura, amigos. Pero pues hay que estarles recordando a estos personajes y qué bueno que lo hacen estos senadores. Hasta aquí la información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.